Rostro en la cortina de lluvia. Michoacán. Las lluvias en la sierra de Michoacán caen con una fuerza que parece arrancar pedazos de la noche. No es extraño que durante las misiones en esas tierras, los soldados se enfrenten a condiciones extremas, ríos crecidos, caminos de lodo y tormentas que borran cualquier visibilidad. Una noche en particular, un aguacero incesante dejó grabado en la memoria de quienes estuvieron presentes un hecho que ninguno pudo explicar, y que hasta hoy permanece como un relato inquietante compartido en voz baja entre militares. La lluvia golpeaba con un estruendo constante sobre las láminas de los techos improvisados del campamento. El grupo se encontraba resguardado en espera de mejores condiciones para continuar con la patrulla. El viento colaba ráfagas frías que apagaban las fogatas y arrojaban hojas y ramas contra los costados de las casas abandonadas donde intentaban refugiarse. En medio de esa tensión, un soldado salió a verificar el perímetro. Apenas cruzó la puerta, se topó con la cortina de agua que caía con brutalidad, como si todo el cielo se hubiera desprendido en un solo movimiento. Alumbró con la linterna tratando de distinguir algo más allá de la cortina líquida. Entonces lo vio. Frente a él, a pocos metros, en la caída de la lluvia misma, comenzó a definirse la silueta de un rostro humano. No era un destello, ni una ilusión pasajera. La figura se delineaba con nitidez. Mejillas, nariz, cejas y unos labios que se movían como si articularan palabras ahogadas por el rugido del temporal. El soldado retrocedió un paso sin dejar de observar. Su respiración se volvió entrecortada, y en un instinto que no supo explicar, levantó el arma. No disparó. Solo se quedó paralizado viendo cómo aquel rostro parecía inclinarse hacia él, como si buscara ser escuchado. La boca se abría y cerraba, pero el estrépito de la tormenta impedía cualquier sonido reconocible. Era como si el agua misma le hablara. Otros dos compañeros salieron tras él, preguntando por qué tardaba. Cuando miraron en dirección al aguacero, aseguraron haber visto algo moverse en la lluvia, aunque ninguno pudo describirlo con precisión. Solo el primero insistió en que lo que estaba allí era un rostro humano, definido y expresivo. Los demás apenas distinguieron una distorsión, una sombra líquida que se disolvió con corriente. Lo más perturbador vino después. El soldado, todavía alterado, describió que los labios parecían pronunciar su nombre. Repitió una y otra vez que estaba seguro de haber visto la forma exacta de las letras formándose en ese movimiento. Nadie lo contradijo directamente, pero los murmullos posteriores dejaron claro que sus compañeros dudaban entre creerle o atribuirlo a la sugestión de la tormenta y el cansancio. La noche continuó con un ambiente pesado. Dentro del refugio, cada golpe de agua contra las paredes de adobe hacía que los hombres se miraran entre sí en silencio. El soldado que vio el rostro no habló más, pero su mirada inquieta recorría las rendijas de la puerta como si esperara que volviera a manifestarse. Algunos intentaron dormir, aunque el sonido de la lluvia no permitía descanso alguno. Al amanecer, cuando el temporal cedió, salieron a revisar el entorno. El suelo era un pantano, y los árboles escurrían agua por todas sus ramas. Sin embargo, algo llamó la atención de todos. Justo en el sitio donde el soldado dijo haber visto el rostro, el barro estaba marcado con huellas alargadas, como de alguien que se hubiera detenido descalzo bajo la lluvia. No había otras pisadas cercanas que indicaran un trayecto de llegada o salida. Solo esas marcas solitarias en el fango. El hallazgo fue suficiente para que nadie volviera a mencionar que todo había sido producto de la imaginación. Guardaron silencio, recogieron el equipo y continuaron con la misión, aunque cada paso se sintió acompañado por una presencia invisible que los observaba. Con el paso de los días, el soldado comenzó a tener sueños recurrentes. Despertaba empapado en sudor asegurando que volvía a ver el mismo rostro en medio de la tormenta, siempre con los labios moviéndose, siempre intentando pronunciar su nombre. Algunos de sus compañeros lo escucharon murmurar en sueños, repitiendo frases incoherentes como si respondiera a alguien. En ocasiones, se levantaba sobresaltado, jurando haber sentido agua escurriéndole por la cara, aunque su catre estuviera seco. El asunto se convirtió en un secreto colectivo. Nadie quería reportarlo oficialmente, temiendo que los calificaran de supersticiosos o poco confiables. Pero en cada patrullaje bajo lluvia, todos recordaban aquella noche. Uno de ellos confesó en voz baja que, desde entonces, no podía mirar fijamente la caída del agua, sin tener la impresión de que alguien lo observaba desde allí. La tensión llegó a tal punto que, durante otra tormenta semanas después, el mismo soldado que había visto el rostro disparó al vacío. Juraba haber distinguido nuevamente aquella figura en el aguacero, inclinándose hacia él. Los demás corrieron al escuchar los disparos,
pero no hallaron nada más que la lluvia agitada y el eco de las detonaciones perdiéndose en los cerros. Lo reprendieron con dureza, aunque nadie dudó de que, en su mente, había vuelto a enfrentarse a lo inexplicable. En las charlas entre militares circulan muchos relatos sobre apariciones en medio de tormentas, pero este caso siempre destaca por un detalle: la supuesta intención comunicativa de la figura. No fue un espectro inmóvil, ni una sombra fugaz. Se trataba de un rostro definido que parecía buscar transmitir un mensaje. El hecho de que pronunciara un nombre específico lo volvió todavía más inquietante. Con el tiempo, el soldado fue reasignado a otra zona. Sus compañeros aseguran que nunca volvió a ser el mismo. Había adquirido una especie de obsesión silenciosa. Solía quedarse mirando las lluvias prolongadamente, como esperando que el rostro regresara. Murmuraba que si lograba entender lo que decía, tal vez sabría por qué se había manifestado. Nunca obtuvo respuesta. El resto del pelotón aprendió a evitar mencionar aquel episodio, pero nadie lo olvidó. El recuerdo del rostro en la cortina de agua quedó como una advertencia sobre lo que a veces se oculta en las condiciones extremas de la Sierra Michoacana. No era un espejismo ni un error de visión compartida. Las huellas en el barro y el comportamiento posterior del soldado eran pruebas suficientes para mantener viva la inquietud. Hoy, quienes escuchan este relato dentro de los círculos militares, lo repiten con cierta solemnidad. Hablan de la lluvia como un velo que, en ocasiones, deja entrever algo del otro lado. Un rostro humano formándose en la caída del agua no es solo una rareza visual, es un recordatorio de que hay presencias que se manifiestan donde menos se espera, utilizando los elementos mismos de la naturaleza como vehículo. El rostro en la cortina de lluvia se convirtió en un símbolo de aquello que los soldados prefieren no cuestionar demasiado. Lo que vieron esa noche fue suficiente para convencerlos de que no todas las amenazas en la selva y en la sierra provienen de enemigos de carne y hueso. Algunas se ocultan en lo intangible, en lo que se mueve entre sombras y aguaceros, dejando apenas un rastro de miedo imposible de borrar. Rezando en el bosque. La carretera estaba desierta cuando el trailero decidió detenerse a un costado. Había sentido que una de las llantas traseras comenzaba a vibrar extraño, y no quiso arriesgarse a que el problema empeorara en plena oscuridad. Encendió la lámpara de mano y bajó de la cabina, sintiendo cómo el aire frío del bosque lo envolvía. Todo estaba en silencio, salvo por el crujido de sus pasos sobre la grava húmeda y el zumbido de algunos insectos escondidos entre la maleza. Se agachó junto a la llanta para revisarla cuando escuchó algo que lo hizo alzar la cabeza de golpe. Era un murmullo tenue, como varias voces mezcladas, que provenía de entre los árboles. Al principio creyó que era su imaginación, el sonido del viento confundiéndose con ramas y hojas, pero pronto se dio cuenta de que aquellas voces tenían ritmo. No era ruido natural, era un rezo, un canto susurrado que parecía repetirse con cadencia. Se incorporó lentamente, iluminando con la linterna hacia los troncos oscuros. El haz de luz avanzaba apenas unos metros, dejando ver el vapor de su respiración y las siluetas de árboles retorcidos. El murmullo continuaba, ahora más claro, como si varias personas estuvieran reunidas, rezando en un idioma incomprensible. El chofer tragó saliva, inmóvil, intentando encontrar una explicación lógica. Pensó en un grupo de campesinos o en gente realizando alguna vigilia nocturna, pero no había luces, ni fogatas, ni señales de movimiento humano. Solo esas voces, multiplicándose en la penumbra. El rezo parecía moverse, rodeándolo poco a poco. A su derecha, más voces. A su izquierda, un eco repetido. Dio un par de pasos hacia atrás, intentando regresar a la cabina, cuando notó que el aire se había enfriado bruscamente. La piel de sus brazos se erizó al sentir un viento helado que bajaba de entre los árboles, pese a que no había tormenta ni corrientes de aire visibles. Agitó la lámpara, enfocando desesperado hacia los arbustos. No vio nada, ni una persona, ni una sombra, ni siquiera un animal. Pero las voces estaban ahí, más cerca, tan claras que distinguía cómo subían de tono, y luego se apagaban en un murmullo bajo. Era una letanía, un canto grave que no pertenecía a ningún idioma conocido. Con el corazón golpeándole en el pecho, el trailero soltó la lámpara y corrió hacia la puerta de su camión. Sintió que algo lo observaba desde la oscuridad, como si los ojos invisibles de quienes rezaban estuvieran fijos en su espalda. Subió de un salto a la cabina, cerró la puerta y encendió el motor con manos temblorosas. Apenas logró meter el cambio cuando el murmullo retumbó junto a la ventana, tan cercano que parecía que alguien estuviera hablándole directamente al oído. Aceleró con fuerza, dejando atrás ese tramo del bosque sin mirar por los espejos retrovisores.
El sonido de los rezos se fue apagando conforme avanzaba, hasta que el silencio regresó de golpe. Respiraba agitado, como si hubiera corrido kilómetros, y apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Manejó hasta encontrar un paradero iluminado, donde estacionó el tráiler para calmarse. Aún con el motor apagado, seguía sintiendo el eco de aquellas voces repitiéndose en su cabeza. Decidió bajar para servirse un café de la máquina expendedora y tratar de recomponerse. Allí fue cuando un anciano, sentado en una banca junto a la tienda del lugar, lo observó fijamente. «¿Pasó por el bosque, verdad?», preguntó el viejo con voz áspera. El trailero lo miró sorprendido y asintió con un movimiento lento. El hombre bajó la mirada, removiendo el sombrero que llevaba en la mano. «Dicen que en ese monte, hace muchos años, se hacían rezos para la muerte. No eran misas ni plegarias normales. Eran ritos de los que no todos salieron vivos. Los que entraban al círculo casi nunca regresaban. Los que regresaban, ya no eran los mismos». El camionero se quedó helado. No había mencionado nada de lo que oyó, pero aquel anciano parecía conocer la historia. Algunos aseguran que las voces siguen ahí, repitiendo lo que nunca terminó, que son rezos de los que quedaron atrapados, como si la tierra misma hubiera absorbido sus plegarias. El trailero intentó convencerse de que era solo una leyenda local, pero recordaba con claridad cómo las voces lo habían rodeado, cómo parecían susurrarle desde cada ángulo de la carretera. La sensación de frío y esa presencia invisible aún lo tenían con la piel erizada. Dejó el café en la mesa sin probarlo y regresó a su camión. Mientras retomaba el camino, evitó mirar los árboles que se alineaban en los costados. Avanzaba con la radio encendida a todo volumen, intentando cubrir cualquier sonido exterior. Pero, en cierto momento, entre la estática de la frecuencia, volvió a escuchar el murmullo tenue de rezos entrecortados. Bajó el volumen de inmediato, y el sonido desapareció. Encendió la radio de nuevo, y no había nada raro, solo música. La carretera se alargaba frente a él, interminable. Aunque ya estaba lejos del bosque, la sensación de que algo lo acompañaba dentro de la cabina era imposible de ignorar. Cada tanto miraba el espejo lateral, convencido de que vería a alguien sentado en el asiento del copiloto. Lo peor fue cuando, al pasar bajo la luz de un poste solitario, juró distinguir sombras alargadas reflejadas en el parabrisas. No estaban afuera, estaban dentro del camión, justo detrás de él. Giró la cabeza con un sobresalto, pero el asiento trasero estaba vacío. Cerró los ojos un segundo, respiró hondo, y apretó el acelerador, decidido a no detenerse hasta salir de aquel estado. La noche siguió avanzando, pesada y silenciosa. El bosque de Nayarit había quedado atrás, pero la memoria del rezo nunca lo abandonó. Al llegar a su destino, cuando descargó la mercancía, aún tenía la impresión de escuchar voces apagadas entre el rugido del motor. Nunca volvió a estacionarse en ese tramo, y cada vez que alguien mencionaba ese camino, guardaba silencio, temiendo que al nombrarlo, las voces regresaran a buscarlo. Con los años, contó su experiencia solo a unos pocos compañeros de ruta. Algunos se rieron, otros guardaron silencio, pero todos admitieron haber escuchado rumores similares. La mayoría evitaba detenerse allí, incluso si tenían problemas con el camión. Era un lugar marcado, una zona donde las oraciones no se apagaban, donde las voces de los muertos aún reclamaban atención. El trailero nunca olvidó aquella noche. Supo que lo que escuchó no era fruto del cansancio ni de la sugestión. Era real, tan real como el frío que sintió, como la presión invisible que lo rodeó, como la advertencia del anciano en el paradero. Rezando en el bosque, alguien aún seguía hablando, atrapado en un ciclo eterno que ningún vivo podía interrumpir. Zumbido que aturdía selva de Quintana Roo. El calor de la selva se pegaba al cuerpo como una segunda piel. La humedad se acumulaba en el aire y hacía que cualquier movimiento resultara más pesado de lo normal. El campamento militar se había instalado en un claro improvisado, entre árboles altos que apenas dejaban pasar la luz. Todo parecía tranquilo esa noche, hasta que el silencio habitual fue interrumpido por un sonido extraño. Primero fue leve, como un insecto demasiado cercano al oído. Sin embargo, en cuestión de segundos, se volvió un zumbido agudo que envolvía todo el entorno. No provenía de un solo punto, sino que parecía expandirse desde todas direcciones al mismo tiempo. Al principio algunos pensaron que podía tratarse de un enjambre, pero no había rastro de insectos, solo ese ruido penetrante que atravesaba la cabeza y hacía vibrar el estómago. Los soldados se miraban entre sí, algunos cubriéndose los oídos con las manos.
otros apretando los dientes para soportar la sensación. El zumbido no era uniforme. Parecía tener pulsaciones, como si una maquinaria invisible estuviera funcionando muy cerca del campamento. A los pocos minutos, comenzaron los mareos. El suelo se sentía inestable, como si estuviera oscilando bajo las botas. Uno de los más jóvenes vomitó detrás de una tienda, incapaz de resistir el dolor de cabeza que aumentaba con cada segundo. Alguien sacó una grabadora para registrar lo que pasaba. Encendió el aparato, lo acercó al aire cargado y esperó a que la cinta captara aquel ruido ensordecedor. Sin embargo, cuando reprodujeron la grabación, solo había silencio. Ni un rastro del zumbido. En cuanto lo intentaban registrar, el sonido desaparecía. Era como si aquello se burlara de la intención de dejar evidencia. Apenas apagaban el aparato, regresaba más fuerte, vibrando en los huesos y punzando los tímpanos. El fenómeno se repitió varias veces. Los soldados comenzaron a perder la paciencia, unos asustados, otros irritados. Hubo quienes intentaron buscar la fuente con linternas, apuntando hacia la espesura. La luz se colaba entre los troncos húmedos, revelando ramas torcidas y la sombra densa del follaje, pero nunca nada más. No había altavoces, no había máquinas, no había insectos. Solo la certeza de que algo invisible estaba provocando aquel suplicio. Conforme avanzaban los minutos, la incomodidad creció hasta convertirse en un tormento físico. El sonido no era solo audible, también parecía sentirse dentro del cráneo. Un vibrar interno que desorientaba, obligando a algunos a tambalearse como si estuvieran ebrios. Uno cayó de rodillas con los ojos enrojecidos, asegurando que sentía su cabeza partirse. Otro gritó que el ruido estaba entrando en sus pensamientos, como si las ondas atravesaran la mente misma. En un intento de controlar la situación, se ordenó apagar todas las luces y guardar silencio, esperando que el origen se revelara. Pero la oscuridad no trajo alivio, solo aumentó la vulnerabilidad. En la penumbra, el zumbido parecía acercarse a cada oído de manera personal, como si eligiera un blanco distinto cada vez. Algunos juraban escuchar palabras escondidas en el ruido, sílabas deformes que se mezclaban con el timbre metálico del zumbido. Otros aseguraron que aquello no era un simple sonido, sino una voz amplificada de forma inhumana. Los perros del campamento, que hasta entonces habían permanecido inquietos, comenzaron a aullar al mismo tiempo. Sus lamentos eran agudos, como si compartieran el mismo dolor en los tímpanos que los hombres. Uno intentó soltarse de su cadena, rascando desesperado la tierra húmeda, mientras otro se echó al suelo gimiendo. El pánico creció entre los soldados al darse cuenta de que los animales reaccionaban como si vieran algo más allá del sonido. Pasada la medianoche, el zumbido alcanzó su punto más alto. Era tan intenso que hacía vibrar las latas en la mesa, los rifles apoyados contra los árboles, incluso las paredes de las tiendas de campaña. Todo el campamento retumbaba con aquella frecuencia invisible. En ese momento, uno de los soldados lanzó un disparo hacia la selva, convencido de que alguien escondido los acosaba con algún aparato. El estampido resonó en la oscuridad, pero nadie respondió. El silencio volvió por unos instantes, tan súbito que resultaba sospechoso. Era como si la selva hubiera quedado sorda tras el disparo. Todos contenían la respiración, atentos a cualquier movimiento. Y entonces, sin aviso, el zumbido regresó con un cambio inquietante. Ahora se percibía en el pecho, golpeando desde dentro como un segundo corazón. Los soldados se llevaban las manos al torso, creyendo que el ruido los estaba desajustando por dentro. Uno se desmayó convulsionando, mientras los demás lo rodeaban sin saber qué hacer. Intentaron otra grabación con un dispositivo distinto, esta vez digital. El aparato marcaba niveles de sonido anormales, picos en la señal, pero cuando se reproducía, lo único audible era un silencio absoluto. El fenómeno parecía tener inteligencia propia, rehusándose a ser atrapado en pruebas. Cada intento fallido incrementaba la desesperación. El tiempo perdió sentido. Para algunos, habían pasado horas bajo aquel tormento. Para otros, solo minutos. La selva no daba señales de vida, ni insectos, ni aves, ni ruidos de animales. Todo estaba sumido en una quietud antinatural, rota únicamente por el zumbido que dominaba los sentidos. Esa ausencia de sonidos naturales fue lo que más inquietó a los veteranos. Decían que la selva nunca calla, salvo cuando algo extraño la obliga. A medida que avanzaba la madrugada, la situación se volvió insoportable. Había soldados llorando de dolor, otros con la nariz sangrando. Los más resistentes trataban de mantener la calma, pero la tensión se reflejaba en cada rostro. Nadie podía explicarlo. Nadie sabía si era un arma, un fenómeno natural,
o algo fuera de todo conocido. Entonces ocurrió algo que dejó huella en todos. El zumbido se detuvo de golpe, y en ese silencio, por un instante, todos escucharon lo mismo. Un murmullo en coro, como de varias voces humanas hablando en un idioma irreconocible. No era un sonido metálico ni vibrante, sino un susurro denso, imposible de ubicar en el espacio. Duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para helarles la sangre. Después, todo se apagó por completo. El amanecer llegó con la selva recuperando su canto habitual de aves e insectos, como si la noche anterior nunca hubiera existido. El campamento parecía normal, salvo por los rostros agotados y el equipo desordenado tras la confusión. Los soldados apenas podían mirarse entre sí. Algunos evitaron hablar del tema, otros insistían en que debía reportarse. El problema fue que no había pruebas, ni grabaciones, ni registros. Solo recuerdos compartidos de una experiencia que ningún superior estaría dispuesto a creer. Con el paso de los días, varios comenzaron a enfermar. Mareos constantes, insomnio, dolores de oído que no cedían con medicina. Algunos aseguraban seguir escuchando un leve zumbido, aún en silencio absoluto, como si la selva se les hubiera metido en la cabeza para siempre. Otros tuvieron pesadillas recurrentes, en las que volvían a estar rodeados por aquellas voces en coro, obligados a escuchar palabras sin significado, hasta despertar empapados en sudor. Los pocos que se atrevieron a contar la historia, la relataron siempre igual. El sonido era real, los efectos eran reales, pero jamás pudieron demostrarlo. Con el tiempo, se convirtió en un relato que circulaba entre unidades, mencionado en voz baja como advertencia. Un fenómeno del que nadie quería hablar en voz alta, pero que todos temían volver a enfrentar. La selva de Quintana Roo siguió siendo escenario de misiones y patrullajes, pero cada vez que alguien escuchaba un zumbido en la distancia, aunque fuera de insectos comunes, el recuerdo se activaba de inmediato. Se decía que no era un ruido cualquiera, sino un llamado de algo que no quería ser visto ni grabado. Algo que solo permitía ser experimentado en carne propia, dejando a los hombres marcados por un dolor imposible de describir. Quedó en la memoria colectiva como una de esas noches que nadie logra olvidar. Un suceso sin explicación, imposible de registrar, pero tan tangible en sus efectos que borró cualquier duda. El zumbido fue más que un ruido. Fue una presencia invisible que puso de rodillas a todo un campamento, demostrando que la selva guarda secretos que no se dejan atrapar ni por la tecnología, ni por la razón. Olor a pólvora sin disparos. Campo de tiro. Guerrero. El campo estaba vacío aquella tarde. La práctica había sido cancelada horas antes. Los fusiles guardados y los casquillos fríos esparcidos en el suelo recordaban ejercicios pasados. Sin embargo, un aire espeso, casi tangible, comenzó a recorrer el lugar impregnando todo con un olor intenso a pólvora fresca, como si un tiroteo hubiera ocurrido segundos atrás. Los presentes se miraban entre sí con desconcierto, pues nadie había disparado. El fenómeno se prolongó. El viento no disipaba la fragancia metálica, más bien parecía expandirla hasta cubrir cada rincón del campo. Algunos soldados se cubrieron la nariz convencidos de que tal vez quedaban restos de material sin quemar, pero al inspeccionar no hallaron nada. Los casquillos que recogieron estaban fríos al tacto, oxidados incluso, incapaces de generar ese hedor tan penetrante. Con el paso de los minutos, la incomodidad creció. Se tenía la sensación de que la pólvora no venía de la tierra, ni de objetos visibles, sino que emanaba del aire mismo, como si una batalla invisible se estuviera librando en otra dimensión paralela. El silencio era absoluto, interrumpido solo por las respiraciones agitadas de quienes permanecían allí. Un testigo relató que al inclinarse para recoger un casquillo, juró escuchar un disparo aislado, seco, proveniente de la línea de tiro. Al levantar la vista, no había nadie. La explanada estaba vacía, y sin embargo, el eco del disparo resonó en los oídos de varios. Nadie lo reconoció abiertamente, pero más de uno admitió después haber escuchado lo mismo. Conforme la tarde avanzaba, sombras difusas comenzaron a proyectarse entre los árboles cercanos. Parecían figuras humanas alineadas como en formación, estáticas, apenas visibles entre la penumbra. Algunos sintieron que los observaban, que aquellas siluetas pertenecían a soldados que ya no existían en carne y hueso, pero que seguían repitiendo un ejercicio interminable. El olor a pólvora, lejos de disiparse, se volvió más fuerte al anochecer. Parecía adherirse a la piel, impregnar la ropa, penetrar los pulmones. Un par de elementos comenzó a toser de manera insistente, aunque el aire estaba limpio. El campo se sentía cada vez más cargado, como si una presencia invisible presionara contra el pecho de todos.
Uno de los supervisores intentó tranquilizar al grupo, asegurando que no era más que su gestión colectiva. Ordenó apagar las linternas y mantener la calma. Fue en ese momento de oscuridad que varios escucharon pasos sobre la grava, acompasados, como de una tropa marchando. Las pisadas se acercaban desde la nada y se detenían justo frente a ellos. El silencio posterior fue aún más insoportable. Las linternas se encendieron de nuevo, pero no había huellas, ni marcas recientes en el terreno. Solo piedras y polvo. El supervisor se quedó sin palabras al comprobarlo por sí mismo. Nadie pudo negar ya que lo que ocurría escapaba de toda explicación racional. El grupo decidió abandonar el campo, pero antes de partir, uno de los más jóvenes giró hacia atrás y gritó sin pensarlo: ¿Quién anda ahí? En respuesta, un estallido seco, idéntico al de un fusil, resonó en medio de la explanada. El eco rebotó entre los cerros y los pájaros levantaron vuelos sobresaltados. Nadie había disparado, y sin embargo, todos lo escucharon. Corrieron hacia los vehículos con la sensación de que estaban siendo perseguidos por presencias invisibles. El olor seguía impregnándolos, tanto que al subir a la camioneta algunos juraron que hasta dentro del habitáculo se sentía como un humo invisible. El viaje de regreso fue silencioso, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, tratando de comprender lo incomprensible. Horas después, ya en la base, uno de los elementos aseguró que al quitarse el uniforme, aún olía a pólvora fresca. Sus manos parecían impregnadas de residuos que no podía limpiar. Lo extraño es que al olerlo, los demás no percibían nada. El fenómeno parecía ensañarse de manera selectiva, como si cada soldado hubiera sido marcado de forma distinta por esa experiencia. Con los días, el relato se fue deformando entre rumores. Algunos decían que en ese mismo campo, años atrás, se había producido un accidente fatal durante una práctica, y que desde entonces, los espíritus de los caídos permanecían allí, repitiendo sus últimos disparos. Otros aseguraban que era un aviso, una señal de que no se debía volver a utilizar ese lugar. Lo cierto es que el campo permaneció clausurado un tiempo. Los superiores no dieron explicaciones claras, limitándose a atribuirlo a fallas logísticas. Pero los soldados que estuvieron allí saben que no fue un simple olor pasajero. Sienten que aquella tarde se cruzaron con algo que no pertenece al mundo de los vivos, una memoria impregnada en la tierra que se niega a desaparecer. Hasta el día de hoy, quienes estuvieron presentes evitan hablar demasiado del suceso. Algunos, cuando pasan cerca de la zona, dicen que aún perciben un aire denso, cargado, como si el eco de disparos invisibles siguiera resonando entre los árboles, esperando el regreso de nuevos testigos para recordarle al mundo que, en ese campo, la pólvora nunca termina de consumirse. Sombra en el cielo. Costa de Campeche. De madrugada, en la costa de Campeche, varios elementos de guardia observaron un fenómeno que hasta hoy no encuentran cómo explicar. La luna estaba clara, redonda y brillando sobre el mar. El viento era suave, la playa casi silenciosa, y solo el crujir de la arena bajo las botas rompía la monotonía. Entonces ocurrió. Un objeto oscuro cruzó frente al resplandor lunar. La silueta tenía la forma de un avión gigantesco, más grande que cualquiera que hubieran visto, pero lo extraño era que no producía sonido alguno. No había motores, no había vibración, nada que lo delatara, solo la sombra avanzando con lentitud, como si flotara. El primero en señalarlo fue uno de los vigías, que levantó el brazo sin palabras. Los demás alzaron la vista casi al mismo tiempo y confirmaron que no se trataba de una ilusión. El silencio se volvió pesado. Hasta el oleaje parecía detenerse por unos segundos. Uno de ellos corrió a la pequeña estación para verificar los instrumentos. El radar, en plena función, no registraba nada. El espacio aéreo estaba limpio. Sin embargo, en el cielo, la mancha colosal seguía desplazándose. El objeto no tenía luces de navegación. Su contorno parecía definido, pero al mismo tiempo borroso, como si no perteneciera del todo al mismo plano. Al pasar frente a la luna, tapó casi toda su luz, proyectando sobre la arena y el agua un destello de penumbra. Los hombres se quedaron quietos, incapaces de hablar. El miedo se respiraba en cada inhalación contenida. Uno de ellos, intentando convencer a los demás de que había una explicación lógica, gritó que quizás se trataba de una formación de nubes. Pero nadie creyó esas palabras. La figura tenía alas rectas, una cola elevada y un fuselaje inconfundible. Era un avión, aunque ninguno pudiera reconocer el modelo. Y lo más desconcertante era la velocidad. No era rápida como un jet.
ni lenta como una aeronave comercial en aproximación. Era un movimiento constante, irregular, como si flotara impulsado por una corriente invisible. Un soldado, armándose de valor, sacó su celular y trató de grabarlo. Al revisar la pantalla, lo único que aparecía era la luna brillante. La sombra no quedaba registrada en la cámara. Repitió el intento varias veces, hasta que la batería comenzó a parpadear en rojo, drenándose de manera anormal, como si el simple acto de enfocar aquel objeto drenara la energía. La tensión creció cuando notaron que la figura parecía detenerse. Quedó suspendida en el cielo, inmóvil, justo encima de la costa. Fue entonces cuando los ruidos comenzaron. Primero, un zumbido tenue, similar al de un transformador eléctrico. Luego, voces apagadas que nadie pudo identificar. No eran voces en español, ni ningún idioma conocido. Eran murmuraciones que parecían repetirse desde lo alto, cayendo como un eco incomprensible sobre la arena. Nadie se atrevió a moverse. El aire se volvió helado de repente, y los uniformes ligeros no eran suficientes para contener el escalofrío que les recorrió la piel. Los hombres comenzaron a retroceder hacia el puesto. La sensación era de vulnerabilidad absoluta, como si estuvieran siendo observados. La sombra permanecía suspendida, tapando parte de la luna, proyectando un círculo de oscuridad sobre la playa. Uno de ellos rezaba en voz baja, apretando con fuerza un rosario que llevaba escondido en el bolsillo. El resto apenas respiraba. Después de varios minutos que parecieron eternos, la figura se movió otra vez. Avanzó mar adentro, perdiéndose lentamente hasta que el resplandor lunar volvió a iluminar con normalidad. El zumbido desapareció, y con él las voces. El calor regresó, como si todo hubiese sido un mal sueño. Pero no lo era. Los rostros desencajados de los soldados lo confirmaban. Horas más tarde, al amanecer, hicieron un nuevo intento por buscar registros. Revisaron el radar de nuevo, preguntaron a la torre de control más cercana y solicitaron información de vuelos en la región. No había registros de ninguna aeronave en ese espacio ni en esa hora. Ningún avión de carga, ninguna nave comercial, ni siquiera ejercicios militares programados. La bitácora de tráfico aéreo estaba completamente en blanco. Era como si aquella sombra nunca hubiese existido. El fenómeno comenzó a comentarse entre el personal de la zona. Algunos lo llamaron un mal presagio, otros un espejismo colectivo. Pero quienes estuvieron presentes sabían que no había sido un simple truco de la vista. Días después, 2 de los vigías reportaron sueños recurrentes. En ellos, el avión regresaba, pero esta vez descendía sobre el mar. La visión terminaba con un estruendo sordo y un destello de luces que los despertaba sudando. Esos sueños se repitieron noche tras noche durante semanas. Uno de ellos enfermó. Se levantaba con fiebre y dolores de cabeza insoportables, asegurando que escuchaba las voces del zumbido en sus oídos, incluso al estar despierto. Fue trasladado al hospital militar, donde no encontraron explicación médica clara. Lo único que mencionaba con insistencia era que el avión lo llamaba desde arriba, que pronto bajaría de nuevo. Nadie quiso registrar esas declaraciones en el informe oficial. El lugar quedó marcado por el relato. Cada vez que había guardias nocturnas, los nuevos integrantes del destacamento miraban con temor hacia la luna, esperando que la sombra volviera a aparecer. La historia comenzó a expandirse hacia los pescadores locales. Algunos juraban haber visto luces rojas reflejadas en el agua durante las madrugadas, aunque nunca pudieron localizar su origen. Otros afirmaban que escuchaban un ruido metálico, proveniente del fondo del mar, como un motor que nunca se apagaba. Lo inquietante fue un hallazgo inesperado semanas después. Un pescador encontró en sus redes un pedazo de metal corroído con remaches extraños y marcas en relieve que no correspondían a ninguna nave conocida. El trozo fue entregado a las autoridades, pero desapareció antes de que alguien pudiera estudiarlo. Los marinos que estuvieron presentes aseguran que aquel material no parecía común. Era ligero como plástico, pero tan duro que ni con martillo pudieron abollarlo. Con el tiempo, el fenómeno fue archivado como un rumor. No hubo más reportes oficiales, y la versión pública señalaba que lo visto fue un reflejo atmosférico. Sin embargo, entre los que estuvieron allí la noche de la sombra, nadie creyó esa explicación. Cada vez que recuerdan el suceso, coinciden en la misma sensación. Lo que cruzó frente a la luna no era de este mundo, o al menos, no de un cielo que la humanidad conozca. La memoria de aquella madrugada sigue viva en la costa de Campeche. El mar continúa golpeando la arena como siempre. La luna sigue reflejándose en las aguas tranquilas. Pero quienes estuvieron ahí, nunca volvieron a mirar el cielo de la misma manera. Algo apareció en silencio, gigantesco,
imponente, sin dejar rastro en los instrumentos ni en las grabaciones. Solo en sus recuerdos, en el frío que aún sienten al contarlo, quedó la evidencia de que esa sombra no fue una ilusión. Toque de corneta fantasma. Base en Zacatecas. Se registraba siempre a la misma hora. En punto de las 3 de la madrugada, el toque de corneta militar se escuchaba con una claridad perfecta en toda la base. Era un sonido impecable, disciplinado, idéntico al que marcaba los cambios de guardia o las formaciones, pero no había nadie asignado para tocarlo, y lo más inquietante, en el inventario no existía ninguna corneta disponible en servicio. El primer reporte fue tomado como una confusión. Un soldado en guardia nocturna creyó que algún compañero había decidido gastarles una broma. Sin embargo, al buscar el origen del sonido, recorrió todo el perímetro sin hallar nada. El eco se extendía por los pasillos vacíos, viajaba por las áreas de dormitorios y se disipaba justo cuando intentaban seguirlo. Al amanecer, los superiores interrogaron a los presentes, pero nadie pudo explicar cómo había sonado aquel toque tan nítido, sin que existiera un instrumento en uso. Los días siguientes confirmaron que no se trataba de un error aislado. Cada madrugada, exactamente a la misma hora, la corneta invisible se hacía presente. Algunos intentaron ignorarlo, cubriéndose con la cobija para no escucharlo, pero el sonido atravesaba paredes y puertas. Otros soldados comenzaron a sentir miedo, porque el toque no correspondía a ningún aviso en la rutina. No era la señal de levantar tropas, ni la llamada a formación. Era un toque extraño, sostenido, como si viniera de otro tiempo. El miedo se instaló poco a poco en la base. Varios aseguraban que el sonido provenía del patio central, otros lo ubicaban en los dormitorios viejos, aquellos que habían quedado cerrados desde hacía años por problemas de humedad. Una noche, decidieron formar una patrulla de 4 hombres para estar de guardia en distintos puntos y detectar de dónde provenía. Todos coincidieron en que al sonar, la vibración parecía salir del aire mismo, sin un origen claro, como si la corneta estuviera tocando desde un lugar invisible. La disciplina militar obligaba a los soldados a mantener silencio sobre lo ocurrido, pero entre ellos las conversaciones se llenaban de rumores. Algunos recordaban que en la base, décadas atrás, hubo un accidente durante una práctica. Contaban que un joven corneta había muerto en circunstancias poco claras. Se ahogó en plena formación tras sufrir un colapso repentino, justo después de haber tocado el instrumento. La coincidencia con lo que estaban viviendo era suficiente para sembrar la sospecha de que aquel sonido pertenecía al espíritu de ese músico. Con el paso de las semanas, los efectos se volvieron más perturbadores. Había quienes aseguraban escuchar, después del toque, pasos firmes como de un pelotón marchando en sincronía, pero al salir a inspeccionar, no encontraban a nadie. Otros decían sentir un aire helado recorrer la habitación apenas la corneta terminaba, como si alguien invisible hubiera pasado lista entre las camas. Un cabo relató que en 2 ocasiones, justo después del sonido, su armario amaneció abierto con el uniforme doblado en el suelo, como si alguien hubiera querido sacarlo para vestirlo. Los intentos por registrar el fenómeno resultaron inútiles. Una madrugada, llevaron una grabadora de mano, la encendieron minutos antes de la hora señalada y esperaron. Cuando el toque sonó, lo escucharon con el mismo poder de siempre, pero al revisar la cinta solo había silencio, como si el aparato no hubiera captado nada. A partir de entonces, muchos se convencieron de que lo que se manifestaba estaba más allá de lo físico, imposible de documentar con medios convencionales. El miedo se intensificó cuando algunos comenzaron a tener sueños extraños. Varios soldados declararon haber soñado con un patio iluminado por la luna, lleno de filas de militares en silencio absoluto. En el centro, una figura tocaba la corneta, pero el rostro nunca era visible, siempre cubierto por sombra o niebla. Despertaban sudando, y al mirar el reloj, se daban cuenta de que eran exactamente las 3 de la madrugada, la misma hora en que el toque se escuchaba en la realidad. Las autoridades de la base optaron por trasladar a un sacerdote para bendecir las instalaciones. Durante la ceremonia, que se realizó al atardecer, todo se mantuvo en calma. Sin embargo, esa misma noche, el toque se escuchó con más fuerza que nunca, prolongado, vibrando con un eco que hizo estremecer los vidrios de las ventanas. El capellán, pálido, aseguró que lo que rondaba no buscaba ser ahuyentado, sino recordado. A partir de entonces, surgió una nueva teoría entre los soldados. Decían que el espíritu del corneta no había sido despedido con honores, que su muerte había sido borrada de los registros, y que por eso su toque volvía cada noche, reclamando atención.
Algunos optaron por rendirle un saludo militar en cuanto escuchaban el sonido, convencidos de que era la única manera de mostrar respeto a la aparición. Una noche especialmente fría, un grupo de reclutas decidió enfrentar su miedo. Cuando el toque comenzó, se alinearon en formación en medio del patio, firmes y con la mirada al frente. El sonido los envolvió como si estuvieran en un acto real. Algunos afirmaron que sintieron una presencia pasar entre ellos, revisando la fila como un oficial invisible. Al concluir, el silencio se volvió tan pesado que parecía presionar los hombros de todos. Desde entonces, juraron que jamás volverían a burlarse del fenómeno. Lo más inquietante ocurrió semanas después. Un sargento, cansado de los rumores, decidió desafiar la situación. Apenas sonó la corneta, gritó con furia que se mostrara quien estuviera haciendo esa broma. Minutos después, los soldados encontraron al hombre desmayado en el pasillo, con los labios morados y la mirada fija hacia arriba. Al recobrar la conciencia, balbuceó que había visto una silueta con uniforme antiguo, el rostro pálido y los ojos vacíos, que se le acercó hasta quedar frente a él sin emitir palabra alguna. Desde entonces, pidió su traslado inmediato. La base quedó marcada por esa rutina nocturna. Nadie pudo nunca explicar lo sucedido, ni detenerlo. Cada nueva generación de reclutas aprendía que a las 3 de la madrugada, sin falta, escucharían un toque de corneta sin dueño. Para algunos era motivo de respeto, para otros de pavor. Pero todos coincidían en algo. Jamás encontraron al responsable, y el aire helado que quedaba después era la prueba de que aquel sonido no provenía de este mundo. Mano en el hombro. Torre de vigilancia, Tamaulipas. El centinela estaba de turno en lo alto de la torre, rodeado por la oscuridad espesa que suele cubrir los llanos de Tamaulipas en la madrugada. El viento apenas movía la maleza, y el silencio era tan denso que cualquier crujido podía convertirse en un sobresalto. Había aprendido a soportar las largas horas en soledad, con la vista fija en el horizonte, pero aquella noche lo mantuvo con un nudo en la garganta. Aseguraba que la primera señal fue un frío repentino que recorrió su espalda. La torre de metal crujía con cada ráfaga, aunque el aire no era suficiente para justificar la sensación de estar acompañado. Pensó que se trataba de nervios, algo natural en un sitio donde el eco de pasos propios podía confundirse con los de alguien más. No le dio mayor importancia hasta que lo sintió con claridad. Una mano pesada se posó sobre su hombro derecho, firme, con la misma presión que usaría un compañero para anunciar su relevo. Se giró de inmediato, esperando ver a alguien detrás de él. El pequeño espacio de la torre no dejaba lugar a esconderse. Estaba solo. Ninguna silueta en las escaleras, ningún ruido de botas subiendo. El vacío lo rodeaba, pero el peso en su hombro lo había sentido tan real que por segundos dudó de su cordura. El resto de la noche fue un tormento. No pudo apartar la idea de que alguien invisible lo acompañaba. Cada movimiento suyo parecía observado, como si algo se deleitara en su miedo. Al intentar apoyarse en el barandal, escuchó un murmullo bajo, una especie de respiración áspera que no venía de su pecho. Tragó saliva y permaneció rígido, temiendo que cualquier movimiento provocara otra manifestación. Horas después, cuando bajó al amanecer, preguntó a los demás si alguien había intentado relevarlo antes de tiempo. Todos negaron. Nadie había subido. El responsable de la guardia estaba seguro de que ningún soldado había abandonado su puesto. El relato del centinela provocó incredulidad, aunque su rostro pálido y los temblores en sus manos delataban que no inventaba nada. Con el paso de los días, el rumor se extendió. Otros comenzaron a sentir lo mismo, una presión repentina en el hombro, como un recordatorio de que no estaban solos. Algunos describían incluso un roce de dedos helados que se deslizaban hasta el cuello. El fenómeno no tenía horario fijo. Podía ocurrir al inicio del turno o cerca del amanecer. Siempre en silencio, sin huellas de que alguien más hubiera pasado por la torre. Lo más inquietante era que el suceso se repetía en distintos turnos, con testigos que no habían escuchado la experiencia del primero. Nadie quería admitirlo abiertamente, pero la torre comenzó a ser vista como un punto marcado. Había soldados que preferían soportar castigos antes que subir a vigilar allí. Otros, resignados, subían acompañados de un crucifijo o algún amuleto colgado al cuello, aunque eso no les garantizaba tranquilidad. Un cabo veterano relató que una madrugada, al sentir la presión en su hombro, decidió no girar. Permaneció quieto, convencido de que si lo hacía, encontraría algo que no debía ver. Aguantó inmóvil hasta que la sensación desapareció. Pero lo peor vino después.
Escuchó pasos descendiendo por la escalera metálica, lentos, hasta perderse en la tierra seca. Cuando bajó, no había nadie en el perímetro. Con el tiempo, comenzaron a circular versiones. Algunos afirmaban que un centinela había muerto años atrás en esa torre, abatido por una bala perdida durante un enfrentamiento. Otros decían que había caído dormido y fue sorprendido por un ataque, muriendo sin poder avisar a sus compañeros. No existían registros claros, pero la idea de que su espíritu aún cumplía con la rutina, buscando relevar a los vivos, se volvió la explicación más aceptada. Los más escépticos intentaban ridiculizarlo, aunque las bromas se apagaban cuando ellos mismos pasaban una guardia allí. La mayoría regresaba con un gesto endurecido, sin hablar mucho, como si hubieran experimentado algo que preferían callar. Ninguno lo reconocía en público, pero en privado coincidían. Había algo arriba, algo que esperaba compañía. En una ocasión, un soldado joven juró haber visto una sombra oscura parada justo detrás de su compañero en la torre, como si lo vigilara de cerca. Gritó para alertarlo, pero al subir no había nada. El centinela, nervioso, aseguró que justo en ese momento había sentido la presión en el hombro y que casi pierde el equilibrio del susto. La torre fue reforzada y repintada con el tiempo, pero la sensación nunca se fue. Se convirtió en una de esas historias que viajan de boca en boca, sin necesidad de exageraciones, porque lo narrado ya bastaba para helar la sangre. El aire pesado, la oscuridad envolvente, y esa mano invisible que parecía buscar contacto cada vez que alguien se atrevía a permanecer solo. Algunos afirmaban que lo más aterrador no era sentir la mano, sino el momento en que parecía retirarse, como si aquello que la imponía se inclinara detrás del oído del centinela y exhalara un suspiro, dejando la certeza de que seguiría volviendo. Muchos preferían escuchar disparos o enfrentar el cansancio físico de la marcha antes que subir de nuevo a la torre. Hasta hoy, quienes pasaron por ese destacamento mantienen el mismo relato. En Tamaulipas, la torre de vigilancia no está vacía nunca. Incluso cuando un soldado está solo, siempre hay alguien más que descansa una mano en su hombro, pesado, frío, imposible de ignorar. Relámpago silencioso. Sierra de Hidalgo. La sierra estaba cubierta por una tormenta que parecía interminable. Los soldados, apostados en una patrulla que había quedado varada en un tramo de terracería, observaban cómo los relámpagos iluminaban el paisaje montañoso. El rugido del trueno retumbaba de manera intermitente, como un telón de fondo natural. Sin embargo, hubo un instante en el que algo ocurrió fuera de toda lógica. Un rayo cayó a solo unos metros de ellos, iluminando todo el entorno con una claridad blanca y enceguecedora. Lo extraño no fue la cercanía, sino el silencio absoluto. Ningún trueno acompañó la descarga. Era como si el mundo hubiera contenido la respiración. El suelo, a pocos pasos de la patrulla, quedó marcado por una línea incandescente que ardía con un resplandor rojizo. Los hombres se miraron entre sí, incrédulos, esperando el estruendo que nunca llegó. El calor que emanaba de la marca era tan intenso que obligaba a retroceder. Se suponía que aquello debía enfriarse rápido, pero las horas pasaron y el fulgor permanecía. Uno de los soldados, con linterna en mano, se atrevió a acercarse para observar la hendidura que había dejado el rayo. La tierra parecía cristalizada, como si el calor hubiera fundido la roca misma. El hombre aseguró haber escuchado un zumbido leve al inclinarse, un sonido metálico que venía de las profundidades de esa grieta ardiente. Los demás no lo oyeron, pero su expresión de desconcierto fue suficiente para sembrar la inquietud. La patrulla debía continuar, pero los vehículos no arrancaban. Las radios estaban muertas, como si algo hubiera anulado toda energía eléctrica. Incluso los relojes se detuvieron en la misma hora en que el rayo cayó. Los hombres comenzaron a percibir que la tormenta ya no sonaba igual. No había más truenos, aunque los relámpagos seguían atravesando el cielo. El silencio se volvió insoportable, un vacío que les retumbaba en los oídos. Pasada la medianoche, uno de ellos notó figuras que se recortaban contra el resplandor de la línea incandescente. Sombras humanas parecían caminar alrededor del fulgor, pero al apuntar las linternas, la luz revelaba únicamente la soledad de la sierra. Aún así, los destellos posteriores parecían confirmar que alguien o algo se movía cerca del lugar marcado. El cansancio no trajo calma. Cada intento de dormir en la patrulla se veía interrumpido por la sensación de que alguien tocaba el techo metálico, como si caminara encima. Nadie se atrevía a salir. Al amanecer, el resplandor de la línea aún seguía vivo, aunque más tenue. Decidieron alejarse a pie, dejando la patrulla atrás, con la esperanza de encontrar señal o algún camino hacia un poblado.
Apenas se alejaron unos metros, uno de ellos se giró instintivamente hacia donde estaba el vehículo. Aseguró haber visto que una figura oscura salía de la grieta y se deslizaba hacia la patrulla abandonada. La silueta era alta, deformada, con extremidades más largas de lo normal. El hombre gritó, alertando a los demás, pero cuando volvieron la vista solo estaba la patrulla inmóvil. La marcha por la sierra fue sofocante. Durante el trayecto, comenzaron a notar un patrón inquietante. Cada vez que parpadeaban, el fulgor del rayo se les aparecía en la retina, como una huella luminosa que no desaparecía. Era como si todos llevaran grabada la marca en los ojos. La sensación se intensificaba cuando se detenían, y algunos afirmaban escuchar voces que salían de esa cicatriz ardiente en la tierra, aunque ya se encontraban lejos. Al tercer día, finalmente hallaron un caserío. Al contar lo sucedido, los pobladores reaccionaron con un temor extraño. Les dijeron que en esas montañas, de vez en cuando, caían rayos mudos. No eran relámpagos comunes, sino descargas que dejaban marcas que jamás debían ser tocadas. Los ancianos les advirtieron que lo que brotaba de esas grietas no era fuego, sino algo atrapado bajo tierra que encontraba la forma de salir. Los soldados regresaron después con refuerzos para recuperar la patrulla, pero ya no la encontraron. El vehículo había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. En su lugar, la grieta incandescente seguía marcada en la roca, mucho más grande, y alrededor de ella había huellas de llantas que se perdían en la nada. Nadie entendió cómo un camión pudo salir de allí sin dejar rastro. Desde entonces, la zona se evitó en las rutas de patrullaje. Sin embargo, cada tormenta que cubre la sierra revive la memoria de aquel relámpago silencioso. Los que estuvieron allí aún dicen que en las noches más oscuras, cuando cierran los ojos, ven claramente la línea roja y sienten que alguien los observa desde el fulgor. Huella ardiente desierto de Sonora. El amanecer en el desierto siempre trae consigo un silencio profundo, apenas interrumpido por el viento que arrastra arena y por el crujido de las botas hundiéndose en la tierra seca. Aquella mañana, sin embargo, los soldados despertaron con algo que les heló la sangre. En el suelo, justo al centro del improvisado campamento, había una huella humana. No era una huella cualquiera, sino una marca incandescente, como si hubiese sido quemada con hierro ardiente sobre la superficie terrosa. Aún humeaba débilmente, liberando un olor a tierra chamuscada que no se disipaba. Nadie había andado descalzo, y menos a esas horas en un desierto, donde la temperatura nocturna caía hasta lo insoportable. La huella parecía fresca, como recién hecha. La forma era nítida, el talón, el arco, los dedos perfectamente delineados, como si un pie humano en carne viva hubiera dejado su rastro en un suelo que debía ser frío a esa hora. Los hombres se miraron entre sí, incrédulos. Algunos intentaron bromear para quitar tensión, sugiriendo que tal vez era una broma pesada de alguno, pero el miedo se notaba en sus voces. Nadie se adjudicaba el acto, y la expresión en sus rostros dejaba claro que la duda los corroía. Conforme el sol ascendía, la marca no desaparecía. Al contrario, el resplandor parecía hacerse más evidente bajo la luz, como si absorbiera la energía del día. Hubo quienes intentaron cubrirla con arena, pero la superficie seguía caliente, y al acercar la mano, era posible sentir el calor subiendo con fuerza, como si un horno invisible se encontrara bajo ese punto. El suelo alrededor estaba intacto, lo que hacía más inquietante que la quemadura fuese tan precisa y localizada. Esa noche, nadie pudo dormir tranquilo. El viento traía sonidos extraños, semejantes a murmullos arrastrados, y el silencio del desierto amplificaba cada crujido, cada movimiento en las sombras. Los centinelas aseguraban que la huella parecía más brillante, con la luna llena iluminando la arena. Uno incluso juró haber visto una segunda marca, apenas delineada unos metros más allá, como si alguien invisible hubiera dado un paso. Sin embargo, al acercarse desapareció, dejándolo con la duda de si sus ojos lo habían engañado, o si algo realmente estaba ocurriendo frente a ellos. El tercer amanecer fue aún peor. La huella original seguía allí, pero a su lado apareció otra, más pequeña, como si perteneciera a un niño. La visión provocó un silencio absoluto en el campamento. Ninguno podía explicar cómo era posible que la tierra, dura y reseca, se abriera y ardiera de esa forma sin causa aparente. El calor de ambas huellas era tan intenso que las brújulas en el campamento empezaron a fallar. Las agujas giraban sin control, y las radios emitían un zumbido estático insoportable cada vez que alguien intentaba comunicarse. En las guardias nocturnas comenzaron a reportar sombras entre las dunas.
No eran formas definidas, sino siluetas oscuras que se deslizaban por el horizonte, sin levantar arena ni dejar rastro. Algunos soldados pensaban que eran alucinaciones causadas por el cansancio, pero las coincidencias eran demasiadas. Todos describían lo mismo: figuras humanas que parecían avanzar en silencio hacia el campamento y se desvanecían antes de ser iluminadas. El oficial al mando ordenó mover la base unos kilómetros más lejos, pero al llegar al nuevo sitio, la primera sorpresa los paralizó. En medio del círculo donde habían colocado sus casas de campaña, estaba otra huella, idéntica a la primera. Ardía, humeante, como si los hubiera estado esperando. Esa coincidencia quebró el ánimo del grupo. Algunos comenzaron a rezar, otros se negaban a mirar al suelo. Era como si el desierto no los dejara escapar de esa presencia invisible. Durante la cuarta noche ocurrió lo que más temían. Un grito desgarrador despertó a todos. Uno de los centinelas estaba en el suelo, su pierna marcada con una quemadura en forma de pie humano. El hombre deliraba, diciendo que había sentido una presión sobre su pantorrilla, como si alguien hubiera pisado su carne directamente. La piel estaba ampollada, con la misma figura que habían visto incandescente en la arena. Nadie podía explicar cómo algo así podía materializarse. Desde entonces, el miedo se volvió insoportable. Nadie quería quedarse solo. Nadie se alejaba más de unos metros del resto. Sin embargo, las huellas se multiplicaban cada noche. Aparecían alrededor de las tiendas, cerca de los vehículos, algunas pequeñas, otras grandes, todas incandescentes, todas con el mismo resplandor inquietante. El suelo del desierto parecía vivo, ardiendo bajo los pies de una multitud invisible. Las provisiones comenzaron a echarse a perder sin razón aparente. El agua amanecía turbia. Los alimentos secos tenían un olor extraño, como a ceniza. Incluso los motores de los camiones comenzaron a fallar, con chisporroteos eléctricos que nadie podía reparar. El desierto entero parecía volverse hostil, como si lo que habitaba en las dunas quisiera expulsarlos o destruirlos. El último registro escrito de ese destacamento habla de una noche en que todos escucharon pisadas alrededor. No eran una o dos, sino docenas, quizás cientos, avanzando en círculo sobre la arena. El suelo vibraba con el crujido uniforme de pasos invisibles. Nadie se atrevió a salir de las tiendas. A la mañana siguiente, el suelo entero alrededor del campamento estaba cubierto de huellas ardientes, como si un ejército espectral hubiera marchado a su alrededor mientras dormían. El calor de esas marcas era tan fuerte que el equipo comenzó a incendiarse. Las lonas de las casas de campaña se quemaban sin explicación. Los radios explotaban en chispazos y los rifles se sobrecalentaban sin haber sido disparados. Los soldados tuvieron que abandonar todo y huir a pie, caminando de madrugada por el desierto con la certeza de que algo los seguía. Algunos aseguraron sentir la arena moverse bajo sus botas, como si manos invisibles intentaran atraparlos. Nunca se explicó el origen de las huellas. Los informes oficiales apenas mencionaron fenómenos térmicos no identificados, pero los sobrevivientes narran otra cosa. Dicen que no eran simples marcas en el suelo, sino rastros de seres que aún caminan en el desierto, atrapados entre este mundo y otro. Cada huella es un aviso de su paso, una cicatriz ardiente que no se apaga con el tiempo. Quienes han vuelto a esa zona aseguran que, de noche, aún se pueden ver destellos rojos en la arena, como brasas que parpadean bajo la luna. Algunos creen que es el recuerdo de los que murieron allí. Otros dicen que es algo más antiguo, algo que habita en el desierto desde mucho antes de que llegaran los hombres. Sea lo que sea, nadie ha logrado borrar esas marcas. Y quienes las ven de cerca aseguran que, cuando el viento sopla, las huellas parecen palpitar, como si aún estuvieran frescas, esperando al próximo que se atreva a pisar esa tierra maldita.